Bueno, muy bien, buenas noches para todos, bienvenidos y bienvenidas. Una vez más, agradecidos con nuestro buen Dios por estos tiempos y estos espacios que el Señor nos permite en su amor y en su misericordia para que siempre estemos recibiendo su preciosa y su maravillosa palabra y se pueda ella instalar en cada uno de nuestros corazones. Muy bien, primera carta a los Corintios, capítulo número 15. Primera carta a los Corintios, capítulo número 15. Verso 51 en adelante. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 15, verso 51 en adelante. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: solvida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, ¿cada cuánto? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La palabra del Señor está bendecida, mis amados del Señor. Muy bien. En nuestros tiempos de edificar, no solamente en el transcurso del edificar, sino cuando terminamos el edificar, hay personas que se acercan, hacen sus preguntas y a mí me gusta eso, me gusta mucho, me agrada que la gente pregunte, me agrada que la gente no le diga amén a todo, sino que pueda expresar lo que está en su mente y en su corazón. Y una personita que de los muchos que Dios nos da la alegría de poder reunirnos los lunes a las 7 de la noche en este lugar, me preguntaba algo sobre lo que tiene que ver con transformación, con la venida del Señor. Y Dios venía colocando algo en mi corazón referente al asunto y recordaba a esa personita, la recuerdo, la pregunta que me hacía, pero no solamente la pregunta, sino la inquietud, el deseo en su corazón por conocer de estas verdades tan preciosas y tan maravillosas, verdades que están establecidas en la palabra del Señor para cada uno de nosotros. Ese texto que leímos de primera carta a los Corintios 15, del 51 al 58, el Señor habla acerca de un misterio. Ese término misterio se refiere o está escrito en la palabra debido a una verdad que estaba encubierta en el pasado, que no había luz para ellos en ese tiempo, pero que ha sido revelada en este Nuevo Testamento, en este nuevo pacto, para su iglesia, para su pueblo, para nosotros. Esa palabra misterio no solamente se encontró allí, sino que también allí mismo en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, verso 7, el Señor habla también sobre ese misterio. Y dice, quiero leerlo para ustedes, primera carta a los Corintios 2:7, mas hablamos
sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. También Pablo, hablándole a los Efesios, allí en el capítulo número 3 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, versos 4 y 5, dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu del Señor. Si usted ve todo el contexto de la primera carta a los Corintios, capítulo número 15, y los versos que acabamos nosotros de ver acerca de ese misterio, el Señor viene hablando acerca de un suceso y un acontecimiento que lo conocemos nosotros, la iglesia, como el arrebatamiento. En este caso, el arrebatamiento de la iglesia nunca fue, escúcheme, nunca fue revelado en el Antiguo Testamento. Hay personas que dan sus aportes, dan sus comentarios personales, pero cuando uno va a la palabra del Señor, no hay nada que indique en el Antiguo Testamento sobre el asunto. Hemos hablado acerca de Enoc, séptimo desde Adán, que el Señor lo toma en vida, ¿cierto? Este es un comentario de las personas, de los hombres, que de pronto no tiene una connotación o una repercusión moral maligna, pero no tengo cómo sustentarlo realmente, ¿sí? Donde dicen que como Él es quitado de acá, pues así va a ser la iglesia del Señor. Y lo que podría estar haciendo es acomodando un texto a mi manera, ¿cierto? Y no es lo que el Señor quiere, no lo desea el Señor. O sea, ese es un regalo, y entendemos que muy posiblemente eso es lo que va a suceder y acontecer. Ese pueblo que el Señor determinó, ese pueblo que el Señor encontró, que salvó, que predestinó desde antes de la fundación de los tiempos, que aceptaron, abrazaron el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, va a experimentar eso, de ser sacado de todo este sistema. Pero hay partes en la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, como en Isaías 26, quiero que me acompañe un momento, 26, 19, estoy tratando de colocar ese fundamento para que podamos estar nosotros claros en este tipo de conceptos. Isaías capítulo 26, verso número 19, dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Y cuando usted estudia todo eso, viene haciendo ese análisis y ese exégesis de todos estos estudios, vemos en Isaías 26, 19 una referencia en cuanto a la resurrección para gozo. Entonces, personalmente creo que están hablando acerca de ese suceso y acontecimiento que solamente por la gracia y la misericordia del Señor fue revelado en el Nuevo Testamento a la iglesia del Señor Jesucristo. Pero personalmente creo que Isaías 26, 19 hace una referencia en cuanto a la resurrección para gozo. Entonces, hay personas que dicen que esto habla acerca, ese texto está hablando, Isaías 26, 19, está hablando acerca del rapto, del arrebatamiento desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, esto también puede ser un comentario del hombre, pero veo personalmente, esta es algo personal, donde no está desfasado, donde los muertos resucitarán para gozo, ¿sí? Esa es esa esperanza bienaventurada de aquellos que nos encontraron una vez y nos dieron esta salvación tan grande, pero también es una esperanza bienaventurada para aquellos que murieron y que están aguardando ese momento y ese tiempo para poder ver y experimentar esta promesa tan extraordinaria del corazón del Señor. Entonces Pablo,
En 1 Corintios 15, 51 en adelante, está hablando acerca del rapto. Como un tiempo en el que los creyentes que murieron de todas las edades recibirán un cuerpo nuevo, un cuerpo espiritual, uno que ha sido diseñado de manera perfecta para que ellos puedan entrar y reinar totalmente con el Señor en el reino de Dios. Pablo está hablando referente de esto en esa primera carta del apóstol Pablo allí a los Corintios. Y cuando nosotros vamos analizando la palabra del Señor, las Escrituras, solo aquellos que abrazaron, que recibieron este poderoso evangelio, son los que recibirán esa promesa de Dios, ese cuerpo nuevo, para que cuando se determine ese momento, que solamente Dios lo conoce en su soberanía, entonces el alma de esas personas que se encuentran en la misma presencia del Señor, cuando el Señor dé la orden, esos cuerpos nuevos se encontrarán con esas almas de cada uno de ellos, cuerpos totalmente perfectos, para que juntamente con los que quedemos en ese momento, cuando el Señor venga por su iglesia en ese suceso, arrebatamiento, rapto, nosotros seamos transformados estos cuerpos, para que juntamente con ellos nosotros podamos prepararnos para ese momento final y venir y estar reinando con el Señor. Y de eso es lo que se trata todo esto, y es algo maravilloso que debe de llenar al pueblo de Dios de una total, absoluta y profunda esperanza en lo que a nosotros nos han dado, en lo que nosotros nos han entregado, en esta salvación tan poderosa. Y es desde ese punto de vista que esta salvación no se pierde. ¿Te das cuenta? Como la revela y la plantea el Señor, ¿sí? Eso es una gran realidad. Entonces no hay conflictos precisamente desde ese punto de vista. Entonces, si una persona muere hoy, tiene que entender que desde que se completó la obra de nuestro Señor, desde el momento que Él descendió al Seol, que su sangre también vino a esas personas allí que estaban prisioneras y que estaban cautivas sin este conocimiento, el Señor lo que hace es redimirlos también. Y dice la palabra que tomó cautiva la cautividad. Y desde que resucitó, cuando alguien muere en la fe, pese a que su cuerpo, cuando va a la sepultura, se descompone, su alma de inmediatamente se hace presente con el Señor. Entonces, cuando suceda este acontecimiento, el rapto, esa alma se va a reunir no con este cuerpo, ni con ese cuerpo que ya ni estará allá, porque se descompuso, sino con un cuerpo nuevo, un cuerpo nuevo. Hablo de las personas que mueren en esta fe y recibirán ese cuerpo glorificado, se pegará con esa alma, se unirá con esa alma y estaremos nosotros listos para poder venir y reinar como el Señor lo ha prometido en su palabra. Esto tiene que llenarnos de esperanza a cada uno de nosotros, el pueblo y la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso dice ahí en ese verso 51, he aquí os digo un ¿qué? Un misterio, ¿sí? Un misterio. Ese es un misterio y ya sabemos por qué. Entonces, cuando se habla de esta salvación tan grande, usted necesita tener la claridad como pueblo del Señor, como iglesia, que hay tres aspectos en esto. Número uno, en esa salvación, Dios ha salvado, he sido salvado de mi pasado, he sido salvado de mi presente, y el Señor nos asegura a nosotros esa salvación futura. Esto desde la palabra del Señor se conoce como justificación. El Señor
me salvó a mí de mi pasado. Habla también el Señor de una santificación, me sigue a mí salvando a la fecha, pero habla también de mi mañana, glorificación. Por eso esta salvación es poderosa. Y como esta es una salvación donde usted nada tiene que ver, porque es un regalo del Señor, por eso usted tiene que tener la seguridad y la certeza de que no se pierde. Porque no es suya, no es un invento suyo. Es una dádiva de Dios, es un regalo del Dios Todopoderoso. Es la dádiva del Padre para la humanidad en Cristo Jesús. La provisión del Padre para cada uno de nosotros. Entonces, esto es lo que va a suceder cuando Él regrese. Entonces, los que estemos vivos en ese momento, que ojalá nosotros estuviéramos vivos para experimentar eso tan poderoso, tan maravilloso. Todas esas personas, cuando llegue el rapto, sus cuerpos serán transformados. Ya le hablé de los muertos en esa fe, pero los que quedemos en ese suceso, su cuerpo y el mío será transformado cuando seamos llamados para reunirnos con el Señor, como dijo Él, en las nubes. Y Pablo entonces empieza a hablar acerca, usa un lenguaje acerca como el de la final trompeta, a la final trompeta. De esto se ha especulado mucho, mucho. Entonces, para no tener esas especulaciones, debe ir uno a lo que estaba realmente sucediendo, la connotación, el texto original, lo que hemos venido aprendiendo todos estos lunes nosotros, para no darle una definición del hombre o un argumento o la lógica mía. Entonces, cuando Pablo habla de la final trompeta, no es que es una trompeta que suena de último, sino que es la que está reservada para ese tiempo final, que se relaciona con los tiempos del fin. El rapto será un suceso totalmente rápido. Un suceso totalmente rápido. El Señor dijo allá que será en un abrir y en un cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos. Encontrando ese texto en el griego, dice, abrir y cerrar de ojos, dice movimiento rápido, así será. Y él dice de los ojos, un abrir y cerrar de ojos, porque la parte de nuestro cuerpo más veloz, que se mueve con mayor facilidad, son los ojos. Miren para donde quiera, ¿sí? Para donde quiera, son los ojos. Entonces, qué hermosa esa figura que emplea el Señor allí, para hacernos entender a nosotros que ese va a ser un suceso totalmente rápido. La Escritura lo dice, abrir y cerrar de ojos. O sea, usted no podrá prepararse para eso. No hay nada en la Escritura que considere que el rapto va a ser un testimonio para los perdidos. Porque si usted y yo no sabemos ni el día ni la hora, pues tampoco ellos lo van a saber. ¿No creen en eso? ¿Sí? Asumimos desde nuestra lógica, ¿sí? Como en películas y cosas que uno ha escuchado, predicadores y de todo, donde asumen que pues si hay un creyente piloteando un avión y sucedió eso, pues se va a caer. Entonces ya lo que se empieza a levantar ahí, ¿cierto? Desde ese punto de vista. Pero el rapto, no hay nada en las Sagradas Escrituras que considere que el rapto es un testimonio para los perdidos. No señala que el mundo quedará sorprendido por lo ocurrido. No. Usted se dará cuenta que ese es un tiempo totalmente de dureza en el corazón de los seres humanos, gente renegando contra Dios, gente que no quiere absolutamente nada con el Señor. Entonces, solo los creyentes, levanten la mano los creyentes, eso, solo los creyentes seremos reunidos con Él
Esto es precioso. Solo los creyentes seremos reunidos con Él. Entonces, Él lo hará, lo realizará de una de las maneras como se expresa esto. La palabra en hebreo para esto de rapto es la palabra lekejá. Esta palabra lekejá tiene que ver con el hecho de que los creyentes serán tomados de este mundo, removidos. Escúcheme esto. Escúcheme, si el Dios que tenemos y si esta salvación que tenemos no es tan extraordinaria. La palabra es lekejá en hebreo. La palabra en griego es arpazo. ¿Sí? Y la idea que da el texto es que los creyentes serán tomados de este mundo y removidos antes de la caída de la ira de Dios sobre la tierra. Usted no experimentará la ira de Dios. Usted no experimentará la ira de Dios. No la experimentará. No va a experimentar la ira de Dios. Antes de que caiga la ira de Dios sobre la faz de la tierra, usted y yo estaremos con el Señor por siempre y para siempre. Por siempre y para siempre, mis amados. Sí, ese aplauso está como medio aguado, ¿no? Como que rico, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo es eso? Esto lo tiene que llenar uno de esperanza. Y el Señor dice: alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y esta es la buena nueva. Esta es la buena nueva. Este es el evangelio que se debe y se tiene que predicar. Este es el evangelio que nosotros necesitamos estar viviendo. Entonces, mis amados, la palabra del Señor habla de una segunda venida y habla del rapto, ¿sí? Son sucesos totalmente diferentes. Mire que yo estoy hablando de manera superficial, pero esto tiene una connotación profunda. Estamos colocando un fundamento para que el Señor nos vaya llevando a nosotros con esto. Entonces son diferentes eventos, no son los mismos eventos. Entonces, cuando suceda el rapto, hay una hermosa promesa que desde ese momento y para siempre, todos los creyentes de todas las épocas vamos a pasar a estar con el Señor por siempre y para siempre, para verlo tal como Él es. Y por eso tenemos que alentarnos con estas palabritas tan poderosas, con estas palabras tan extraordinarias del corazón del Señor. Que esto es lo que Dios quiere, mis amados hermosos. Dígame si esta esperanza no es grande. Ahora le hago una pregunta: ¿esta esperanza es segura? Esta esperanza es grande y es segura. O sea, usted puede salir hoy de este lugar a su casa, mañana, si nos dan la alegría de amanecer, con la certeza, con la seguridad que el Dios que nos salvó a nosotros, ese Dios que nos encontró, ese Dios que nos salvó a nosotros, ese Dios que nos redimió a nosotros, su deseo y su anhelo es que estemos por siempre y para siempre con Él, mis amados. Entonces miren la diferencia en algo tan pequeño. En la segunda venida del Señor, nosotros no nos reuniremos con Él, ¿sí? Nosotros vendremos con Él. En la segunda venida, usted no se va con Él. En la segunda venida, usted y yo venimos con Él. ¿Sí? ¿A qué? ¿Sí o no? Apocalipsis 19 y 20. A reinar con Él. ¿Sí? A reinar con Él. No se le puede olvidar esta verdad del corazón del Señor. Entonces, en el arrebatamiento nosotros nos vamos con Él, pero en la segunda venida venimos con Él. Esos sucesos son diferentes por eso. Porque en el rapto usted y yo nos vamos, y en la segunda venida usted y yo venimos con Él. Cuando vengamos en esa segunda venida con Él, vendremos desde los cielos
Porque cuando el Señor descendió al Seol, el paraíso o el seno de Abraham ya dejaron de existir. Y ahora se conocen los cielos de Dios. Entonces, en la segunda venida, cuando nosotros vengamos con Él, con el Señor, desde los cielos, llegaremos con Él hasta Jerusalén. ¿Cómo le parece? ¿Ah? Y gente aburrida, no, yo no alcancé a ir a Jerusalén. Bueno, le tengo una noticia. Vamos a estar ahí, imagínate. ¿Ah? Y usted ahí ahorrando plata, que no, ¿será que sí voy a viajar a Jerusalén este año? No se preocupe por eso. No se preocupe por eso. Mire más bien esa platica si la puede invertir para otra cosa. Sí, porque nosotros en esa segunda venida, cuando vengamos con Él a Jerusalén, será para que se inicie el reino milenial. Que será una cosa. Miren, nosotros lo hablamos y quedamos como la calculadora cuando usted le da y ella queda con una E. Así quedamos nosotros en la cabeza, sin lograr comprender todo esto. Entonces, ¿qué pasa en el rapto? ¿Y qué pasa en la segunda venida? Nos venimos con Él. ¿Sí o no? Venimos nosotros con Él. Muy bien, présteme toda su atención. Primera a los Tesalonicenses, capítulo número 5, por favor. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses. Verso número 9. Mande a enmarcar este texto en su mente y en su corazón. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No se le olvide esto, querida iglesia del Señor. No se le olvide esto. Porque hay lugares, hay enseñanzas que con esto lo hacen ver así, que la salvación que Dios nos otorgó a nosotros en Cristo Jesús es de ese calibre, como que se tambalea. No, la salvación del Señor es algo extraordinario, es segura y es confiable, segura, grande y es confiable. Entonces, nosotros, la iglesia del Señor, no experimentaremos lo que ya se nos dijo, la ira de Dios, sino que vamos a experimentar su victoria y su libertad. Victoria y libertad en la mente y en la cultura judía son las dos palabras que ellos, al hablar nosotros de salvación, ellos logran decodificar mejor. O sea, lo que nosotros entendemos como salvación y nos da gozo y alegría, ellos en el plano de victoria y de libertad es lo que ellos logran entender más en su cultura y en su mente, en sus estudios, en la palabra del Señor. Entonces, el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, no experimentará la ira de Dios, sino su victoria, su libertad, su salvación, como dijo Pablo a los tesalonicenses. Y es ahí donde nosotros estaremos disfrutando de los beneficios del nuevo pacto, de lo que el Señor nos ha venido hablando a nosotros todo este tiempo, porque el nuevo pacto no es la continuación del viejo. El nuevo pacto no es algo, el nuevo pacto es alguien, es una diferente naturaleza. La palabra, usted ya sabe de qué se trata. La palabra nuevo es kainos y es una diferente naturaleza. Entonces, nosotros estaremos disfrutando de todos esos beneficios, todo el tiempo, por siempre y para siempre. Disfrutando de los beneficios de esa maravillosa naturaleza, disfrutando de todos los beneficios de ese nuevo pacto, de la vida realmente que el Señor otorgó a cada uno de nosotros, nos dio a nosotros sin merecerlo.
Nos salvó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y está ahí la buena nueva que nosotros necesitamos predicarle a las personas. Que Dios nos dé la alegría a nosotros de disfrutar de esto, de vivir con intensidad este evangelio, de vivir enamorados de este Salvador tan glorioso y tan estelar, tan sublime. Un Salvador que no le dio a usted una salvación a medias tintas. Un Salvador que a usted le dio una salvación a tal punto que le asegura su eternidad siempre y por siempre para Él. Que cuando sea derramada la ira de Dios sobre los moradores de la tierra, usted no estará ahí. Eso no lo tocará ahí. Escúcheme esto, mis amados. Y vuelvo y le digo, es algo superficial. La gente del pueblo judío que se quedan aquí pasando el tiempo de tribulación y gran tribulación, el Señor es tan poderoso con la promesa que les ha hecho a ellos, que usted sabe que la palabra revela que 2/3 de ellos morirán, y es doloroso saber eso, pero es cierto. Pero 1/3 de esa nación es lo que se conoce como el remanente de Dios, del pueblo judío, su remanente. A ese 1/3 de ese remanente, el Señor lo que hará es protegerlo de su ira, pero no de la persecución. Ellos tendrán que experimentar la persecución porque así está revelado en la palabra, pero sí apartará su ira de ellos, porque el Señor les colocará como un sello, porque es el pueblo de su corazón, la promesa, lo que hemos venido hablando estos lunes, lo que el Señor les ha dado a ellos por amor a su propio nombre. Como le dijo al sacerdote Ezequiel: no por amor a vosotros, oh casa de Israel, sino por amor a mi santo nombre. 2/3 de esa población morirán. 1/3 de esa población se quedará como el remanente de Dios. A ese remanente del Señor en ese tiempo, el Señor, en su gracia, en su soberanía, lo guardará, lo cubrirá de la ira de Él en esos tiempos. De Apocalipsis 8, de Apocalipsis 9. Pero ellos tendrán que experimentar esa persecución. Tendrá que suceder eso para esa nación. Pero Dios mostrará su fidelidad con esa nación, como siempre lo ha hecho. Y esto es lo poderoso de Dios: un Salvador confiable, una salvación segura. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso número 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá ¿de dónde? Del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya nos dimos cuenta cómo. Ellos, cuando murieron, las almas de ellos presentes delante del Señor, sus cuerpos serán cuerpos nuevos, perfectos. Entonces Pablo está hablando de esto. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos ¿hasta cuándo? Siempre. Entonces, en Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 estamos nosotros viendo lo que hemos venido hablando. Hablan de una trompeta, de un arcángel. Hablan allí con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Eso también ha generado un montón de doctrinas y de todo lo que tiene que ver con esa voz de trompeta, con esa voz de arcángel. Pero en la cultura judía y en el texto original, aquí el Señor está hablando acerca de que sonará un chofar. Ese chofar es una trompeta especial, es algo especial. La primera vez que sonó el chofar en las Escrituras, cuando le hablo de las Escrituras, le hablo como la entiende un judío: los primeros 5 libros del Pentateuco y los profetas.
La primera vez que sonó el shofar en el Antiguo Testamento o en las Escrituras fue cuando Dios le dijo a Abraham que le ofreciera a su hijo Isaac en holocausto en el monte Moria. Ustedes ya saben qué fue lo que sucedió. Génesis capítulo 22, acompáñenme allá por favor. Génesis capítulo número 22. Génesis capítulo número 22. Ustedes ya conocen todo el trasfondo de esto. Él en obediencia va, desde luego con dolor en su corazón. No tiene mucha claridad de muchas cosas, pero no duda de lo que Dios le está pidiendo a él. En esa obediencia va y coloca en el monte Moria, en aquel altar que ha preparado, a Isaac, a su hijo, su único, el que le dijo el Señor iniciando el capítulo 22, al que tú amas, ofrécelo en holocausto. Y él evidentemente lo va a hacer. Y cuando él va a pasar a su propio hijo, a atravesarlo con su daga, en el verso número 13 del capítulo número 12 de Génesis, Génesis 22, verso 13, dice, leámoslo desde el 12. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal. ¿Por sus qué? Por sus cuernos. Un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció ¿en qué? En holocausto en lugar de su hijo. O sea, el Señor le proveyó a él un sustituto. Ese cuadro es el cuadro perfecto de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Atrás del monte Moria, física y geográficamente hablando, se encuentra el monte de la calavera. Cuando Dios le permite a Abraham mirar atrás del monte Moria, lo que ve es un carnero entrelazado en un zarzal por los cuernos. Esa figura, para un estudioso de la cultura judía, es el shofar. Cuando Pablo habla a los tesalonicenses de que ese arcángel con voz de mando, con voz de trompeta, sonará esa trompeta. En el antiguo pacto, aquí, cuando el Señor le está permitiendo esto a Abraham con su hijo, de que el carnero que se encontró sus cuernos entrelazados en un zarzal, un carnero sin tacha, especial, le está mostrándose esa obra. Ese shofar ahí, que para ellos es eso, está dando un anuncio de la provisión del cielo a su pueblo, a su gente. Ese shofar, ese anuncio, esa voz de trompeta de arcángel, es una voz que le está diciendo a su pueblo, al pueblo del Señor, que la provisión del cielo para toda la humanidad se llama Jesucristo nuestro Señor. Cuando Pablo le está hablando a los tesalonicenses sobre este asunto, Pablo lo que le está diciendo es que en ese tiempo, en ese momento, se escuchará eso. Se escuchará esa trompeta como aquel carnero allá, recordándole una vez más el Señor a su iglesia, que va a quitar de acá, que va a sacar de acá, que se la va a llevar de acá a vivir por siempre y para siempre con Él. Le recordará ese shofar, lo escucharán
los redimidos del Señor. Lo escucharán la iglesia salva del Señor, no por sus propias obras, sino por lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Esa vez se escuchará ese sonido de ese shofar, para que usted una vez más recuerde que la provisión del Padre para la humanidad no fue una casa, no fue un pedazo de tierra, no fue unos zapatos, no fue un carro. La provisión del Padre para la humanidad es Jesucristo nuestro Salvador. Ese Jesucristo nuestro Salvador es el que nos va a permitir a nosotros vivir con Él por siempre y para siempre en esa eternidad con el Señor. Era un símbolo de victoria. Ese shofar es un símbolo de victoria, es un símbolo de libertad, es el símbolo de salvación. Este es mi pueblo que he redimido, este es mi pueblo que he comprado a precio muy grande. Y el Padre coloca un sustituto, y el sustituto ya no es un animalito, un carnero. El sustituto es su propio Hijo Jesucristo. Y si la sangre de esos animalitos de alguna manera ejercía algo tan poderoso sobre aquellas personas que se presentaban delante del Señor con un sacrificio de sangre, donde reconocían que eran pecadores, que estaban separados de Dios y esperaban el advenimiento de un Redentor, de un Mesías, de un Salvador. La sangre del Cordero de Dios no solamente cubrió el pecado de la humanidad, sino que lo quitó. El Bautista, cuando vio a Jesús, no vio a su primo. El Bautista, cuando lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando a usted y a mí se nos notificó esta salvación, sus pecados pasados, presentes y futuros fueron resueltos. Usted es un bendito de Dios, no por usted, sino por la obra de Cristo en la cruz. Usted ya no tiene problema con su pasado porque el Señor se lo resolvió, ni con hoy porque el Señor se lo resuelve, ni mañana, porque poderosa es esta salvación para que usted esté firme delante del Dios Todopoderoso, adorándolo y exaltándolo por siempre y para siempre. Cada día de su vida, todo el tiempo. Y esto es lo poderoso de la palabra del Señor. Es el cumplimiento de la promesa de Dios. Estas señales para recordar que el Padre proveyó, no cualquier cosa, proveyó a su Hijo. Y se le recordará a todos los moradores de la tierra que lo que les está sucediendo fue debido a ese desprecio. Como cuando el Señor desciende hasta el Seol, viene por aquellos que Él redimió, los que creyeron. Y todos los que estaban al otro lado recordarán por siempre que no hubo injusticia en Dios, que Dios es justo, que Dios es veraz y todo hombre sea mentiroso. Dijo la palabra: y Dios es veraz y todo hombre sea mentiroso. Escúcheme esto, mis amados. Estas verdades del Señor no se entienden con su lógica ni con sus argumentos. No es su lógica, es la palabra. Y creo que es la frase que tenemos. No es la lógica suya ni la mía, es la palabra del Señor. Así que si usted cree que no se tiene que congregar, es su lógica, pero no es la palabra de Dios. Si usted cree que puede caminar su vida espiritual como usted quiere, es su lógica, pero no es la palabra de Dios. Su lógica no lo puede usted salvar, pero sí la palabra del Dios Todopoderoso. Su lógica no tiene poder para que usted se edifique, sea una persona madura, pero la palabra de Dios tiene poder para transformar una vida. No es la lógica suya ni mía, es la palabra de Dios. Entonces, en esto que estamos viendo en esta noche y que el Señor nos va a permitir seguir viendo hasta cuando Él determine, su lógica no traiga su lógica acá porque no le sirve. Traiga un corazón abierto y dispuesto para la palabra del Señor.
El Padre proveyó a su Hijo, al Mesías, el Redentor, Jesucristo, para disfrutar y para tener seguridad. Escúcheme, disfrutar y tener seguridad de su victoria y de su salvación. Y por eso es que el Señor nos dijo, vuelva otra vez a 1 Corintios 15, por favor. Verso 54 de primera carta a los Corintios 15. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es todo lo que el Señor este tiempo nos ha venido hablando, desde la vigilia, el viernes. Esto es el deseo de Dios, es que ninguno perezca. Él quiere que todos los hombres sean salvos, pero ya nos dimos cuenta, todos los hombres, el texto original habla de hombres, no de todos los hombres, sino aquellos que abrazaron esto, que creyeron, que se apoyaron en lo que el Señor hizo, no en lo que yo creo en mi lógica, porque las cosas de Dios no se entienden con tu lógica. Las cosas del Espíritu se entienden con su palabra. No es que a mí me parece, yo creo, yo pienso. No, mis amados, ni nadie más. Es lo que está escrito en la palabra del Señor. Y cuando usted y yo nos sometamos al señorío de la palabra de Dios, al liderazgo del Espíritu de Dios por su palabra y en su palabra, le aseguro que usted lo único que quisiera es haber redimido todo ese tiempo de atrás, donde por la dureza de su corazón usted peleó con Dios. Usted hizo a Dios a su manera y a su antojo. Usted pensó que Dios lo podíamos mover como se mueve todo lo que nosotros movemos aquí en la tierra y controlamos nosotros en la tierra. A Dios nosotros no lo podemos controlar. A Dios nosotros no lo podemos mover como nosotros creemos o pensamos, o como el medio ambiente me lo hace entender, mis amados. Las cosas de Dios no son con su lógica. Las cosas de Dios son con su palabra. Y si no somos gente de la palabra de Dios, vamos a estar nosotros dejando que nos llenen de un montón de circunstancias, de cosas raras, de cosas extrañas. Esto es algo por encimita que nos están dando en esta noche, porque necesitamos ver de qué es lo que se trata, de qué es todo esto tan maravilloso del corazón del Señor, de qué es lo que se trata. Cuando suene ese aviso del Señor, usted podrá tener la seguridad y la certeza, se le recordará la victoria y la libertad que el Señor le entregó a usted y a mí en Cristo Jesús. Esta salvación no es cualquier salvación. Esta es una salvación grande y poderosa. Por eso el Señor dice en su palabra cómo descuidar esta salvación. No dice cómo perder esta salvación, sino cómo descuidar una salvación de este calibre. No podríamos descuidarla. ¿Será que es cada día maravillarnos de ese ser que nos encontró a nosotros, de ese ser maravilloso, que en ese proceso de sustitución colocó a su propio Hijo, porque nadie más lo podía hacer en la tierra, nadie, absolutamente nadie más.
sino su precioso Hijo. Y por eso es que el Verbo se encarnó y fijó tabernáculo, dice el texto original, en nosotros. Y esa verdad que se encarna hace que se exprese su amor. Y ese amor que se expresa por estar encarnado, ese Verbo, hará una vez más, como se nos decía hace 8 días, que los ojos de los ciegos vean, que los oídos de los sordos oigan, y que el corazón endurecido de los soberbios puedan ser transformados por un corazón que entienda y que reciba y acepte y abrace este poderoso y maravilloso evangelio. A todos acá, a todos en casita, los que nos ven y escuchan por esta transmisión, no es tu lógica, es la palabra de Dios. No son tus argumentos, aunque los defiendas, es la palabra del Señor. Dios no nos va a nosotros a hablar por la lógica nuestra, sino por su palabra. A Dios le interesa poco tu lógica y la mía. Dios solamente responde en consecuencia de lo que está en el corazón suyo y mío de la palabra. A Dios no le interesa tu lógica. Es que a mí me parece, no debería ser así. Bueno, tú con el Señor. Pero déjame decirte que un día estaremos delante del Señor y se nos dirá a nosotros si tu vida la moviste por lógica o si tu vida la moviste por la palabra y la dirección del Señor. Desde ese punto de vista es que no puedo descuidar esta salvación. ¿Cómo voy a aplicarle mi lógica a algo que apenas medio balbuceamos? Solamente tenemos es que creer. Pero cuando yo trato de darle mi entendimiento a eso, es donde quedo en ascuas. ¿Cómo entender que usted y yo nos merecíamos estar perdidos, pero a cambio nos dieron vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? ¿Cómo entender que Dios se hace un hombre para encarnarse en usted? Usted no puede entender eso. Lo único que tenemos que hacer es creerlo y vivir para eso. Ahora, esta salvación donde yo no participé hace que ahora sí yo participe y demuestre quién es el Señor que me salvó. No solamente es que Él es mi Salvador. Ahora, ese Dios que me salvó, yo necesito mostrarlo como mi Señor. Una persona que dice que la salvación se pierde fue porque nunca esa persona fue salva. Fue un curso de teología bonito. Nada más. Se encontró con un predicador, con un sermón, con un lugar. Pero una persona donde esta salvación y ese Salvador se encarna, hará de esa persona que ese Salvador sea el Señor de su vida. Y si Él es el Señor de mi vida, no es tu lógica ni tus apreciaciones. Es lo que dice en su palabra y punto. Es lo que dice su palabra y punto. Es lo que dice su palabra y punto. Por eso no se puede desanimar. Por eso tenemos que congregarnos. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Por eso es que se nos dice que nos congreguemos, para alentarnos los unos a los otros con estas palabras. Con estas palabras. ¿Sí ve? Y de eso es lo que se trata. Mire, yo soy poco de esto, pero quiero decirle algo. Mire, dígale a su hermanito que tiene ahí, aliéntelo. Dígale: gracias por habernos encontrado, gracias por habernos mirado con ojos de amor, de misericordia. Gracias porque esta es una salvación donde nosotros no participamos. Toda la gloria es para ti, toda la adoración, toda la alabanza es para ti, Señor.
Pero ahora que hemos sido salvos, no queremos, Señor, descuidar esto tan precioso, Padre. No queremos tenerlo en poco, Padre, tan bajo. No, Señor, queremos ser coherentes con esta salvación. Por eso queremos que tú seas el Señor de nuestras vidas, Señor. Que tú dirijas nuestras vidas, que tú gobiernes nuestras vidas. Que ya no sean nuestros argumentos ni nuestras apreciaciones, ni lo que dice el uno ni lo que dice el otro, Señor. Es lo que dice tu palabra, precioso Dios eterno de la gloria. Ayúdanos, por favor, Señor. Ayúdanos, Señor, Padre, a gozarnos de esta esperanza tan bienaventurada, Señor, que no nos has puesto para ira, sino para salvación por medio y a través de nuestro Señor Jesucristo. Señor, qué bueno es saber y entender que esta salvación es grande, es segura, precioso Dios eterno de los cielos. Qué maravilloso es entender, Señor Dios de la gloria, que este Salvador y esta salvación son únicos, mi Señor. Gracias, gracias. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde el Padre en Cristo Jesús la llevó, Señor, sorbida hasta la muerte en victoria, Señor? Gracias, precioso Dios. Gracias, Señor, porque sonará la trompeta, Señor Dios de los cielos, para recordarnos a nosotros, Señor, una vez más que la provisión tuya para nosotros es tu Hijo Jesucristo. Gracias, 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 precioso Dios de los cielos. Gracias por este regalo, gracias por esta dádiva, por este don perfecto, Señor. Gracias por esta salvación tan grande, tan gloriosa, tan extraordinaria, tan única. Bendito sea el nombre tuyo, bendita salvación, bendito Salvador, bendito tú, Señor, bendito tú, Señor, bendito tú, Señor. Padre, queremos darte muchas gracias, Señor, por tu eterno amor, tu infinita misericordia con nosotros. Gracias, Padre, por hacernos entender y comprender, Señor, una vez más lo importante, Señor, de poder comprender esta verdad tuya en el corazón de nosotros, tu iglesia. Gracias, precioso Dios eterno de los cielos, por tu palabra que tiene vida, poder y autoridad. Gracias por abrirnos el corazón, el entendimiento, para poder entender, Señor. Gracias. Que día a día podamos ser alentados con estas palabras, mi Señor. Que esta salvación, bendito Dios de los cielos, nos ayude a caminar siendo tú el Señor de nuestras vidas. Que podamos honrarte, Señor. Que podamos nosotros, bendito Dios Todopoderoso, dar un testimonio vivo, real y contundente, Señor, en esta tierra de quién eres tú. Ayúdanos, Señor, a mostrar a través de nuestras palabras, acciones y hechos, Señor, quién es nuestro Señor, quién fue el que nos salvó. Para la salvación tú lo hiciste todo, Señor. Para ser el Señor de nuestras vidas, nosotros necesitamos, Señor, entregarlo todo, precioso Rey eterno, para que nos dirijas, para que nos guíes, para que nos instruyas por tu palabra, Señor Dios de los cielos, Padre, cada día de la vida. Gracias por tu eterno amor, Señor, y haznos conscientes de estas verdades, Padre, que hoy una vez más has abierto en tu palabra nuestras vidas y a nuestros corazones. Prepáranos todo este tiempo, Señor, porque de todo esto estaremos hablando, Padre, con tu ayuda y con tu guía y con tu dirección. Gracias, precioso Dios, por cuidar nuestros corazones, Padre, en la instrucción de la palabra tuya, Señor. Y guárdanos de hacer negocio con ella, Padre, de comerciar con ella, Señor. Permítenos sentir respeto por tu palabra, Señor. Permítenos a nosotros como hombres ser hombres de tu palabra, Señor. Permite, Señor, a cada mujer, Señor, ser las ayudas idóneas, bendito Dios de los cielos, oh Padre celestial. Qué honor es estar en tu palabra. Qué maravilloso, Señor, es estar en tu palabra, precioso Dios de la gloria. Gracias por este regalo, Señor. Y contigo nosotros agradecidos quedamos en esta noche. Oramos por cada personita, Señor, por las que nos han pedido que oremos, Padre. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor, por cada una de ellas.
por cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño, Señor. Te pedimos, buen Dios, para que tu mano poderosa sea a favor de cada uno, Señor, de nuestros familiares, de nuestros conocidos, de nuestros amigos. Oramos por todos ellos en esta noche. Los presentamos delante de ti, Señor. Pero también queremos pedirte, Padre, que esas vidas y sus familias se acerquen también al corazón tuyo, Señor. Que no solamente pidan eso, Señor, que sus corazones también, Padre, se acerquen a ti, Señor. Que sus corazones, Señor Dios de los cielos, se abran a este evangelio glorioso y maravilloso, Padre celestial. Sana cada vida, sana cada corazón, sana los cuerpos, Señor Dios de los cielos. Gracias por tu eterno amor, por tu infinita misericordia, Padre eterno de los cielos. Y contigo agradecidos quedamos, Señor. Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Queremos darle gracias al Señor por cada una de sus vidas allí en casitas. Un gran abrazo. No olvide que no es ni tu lógica ni la mía, sino la palabra de Dios. Que podamos estar atentos, compartiendo y disfrutando de las bondades de este regalo tan extraordinario que el Padre en Cristo Jesús nos ha otorgado a cada uno de nosotros. Para ustedes en casita, un gran abrazo, bendiciones, que sigan disfrutando del amor del Señor. Y queremos invitarles este domingo a nuestro tiempo de reunión, 8 de la mañana, en este lugar, para que juntos disfrutemos de las bondades de nuestro buen Señor y de este regalo tan precioso que en Cristo Jesús Él nos ha dado. Bendiciones para ustedes en casita en Cristo Jesús.